Imaginemos por un momento que el sistema financiero mundial no es solo una red de dinero, sino un ordenador colosal y secreto, tan infinitamente complejo que ni siquiera las matemáticas más avanzadas pueden predecir si está a punto de colapsar o no. Hola. Y la verdad es que plantearlo así de entrada impacta bastante, pero te aseguro que es exactamente la realidad pura y dura a la que nos enfrentamos hoy. Un saludo muy cordial a quienes nos escuchan, a nuestra comunidad de curiosos que siempre busca ir un paso más allá de los titulares diarios. Hoy tenemos por delante una inmersión profunda verdaderamente excepcional. Sí, hoy traemos un documento de investigación muy reciente y, bueno, bastante denso de la Universidad de Aarhus. El título oficial es Resultados mejorados de dureza para el problema de compensación en redes financieras con swaps de incumplimiento crediticio. Un nombre que impone respeto, desde luego. Totalmente. Pero la misión de esta exploración a fondo es desgranar este estudio matemático. Queremos entender qué significa realmente cuando los grandes bancos se prestan dinero, compran seguros contra impagos y de repente llega un shock financiero. Vale, vamos a desglosar esto, empezando por la anatomía del colapso y lo que los autores denominan el problema de compensación o clearing problem. A ver, para visualizar bien ese problema de compensación, tenemos que entender primero el modelo base del sistema financiero actual. Ya no hablamos de un banco A prestándole dinero a un banco B, sin más. Claro, la cosa se ha complicado un poco desde el siglo XX. Exacto. La red global actual está tejida por contratos de deuda entrelazados con instrumentos derivados complejísimos, específicamente los famosos Credit Default Swaps, los CDS. Que en esencia son seguros condicionales, ¿verdad? Protegerse, el banco A acude a un banco C y le compra un CDS. El trato es muy simple. Si el banco B quiebra, el banco C asume la pérdida y le paga al banco A. Bueno, hasta ahí parece una mecánica de gestión de riesgos bastante lógica. Sí, sobre el papel, pero el problema es que el banco C no mete ese riesgo en un cajón y se olvida. A su vez, le vende seguros similares al banco D, compra protección al banco E y mantiene líneas de crédito abiertas con 10 instituciones más. O sea, se forma una telaraña de dependencias completamente circular. Justamente, la circularidad es el núcleo del problema, y cuando ocurre un shock financiero, un evento externo donde los activos pierdan valor de golpe, se desata una reacción en cadena. Aquí es donde el estudio introduce su concepto central, el vector de tasa de recuperación de compensación. Suena a jerga de ingeniería aeroespacial. ¿Qué es exactamente ese vector? Fíjate, detrás de ese nombre tan técnico hay algo muy terrenal. Es un número entre 0 y 1 que se le asigna a cada banco y representa qué fracción exacta de sus deudas puede pagar realmente en ese instante. Si es 1, el banco es solvente. Si cae por debajo de 1, está técnicamente en quiebra y paga solo una parte proporcional. Ya. A ver, permíteme ser un poco crítico con esto, porque entiendo la formulación matemática de la universidad. Pero tratar de modelar el sistema financiero global de forma estática, como una simple foto fija. ¿Te parece poco realista? Es que en el mundo real los mercados entran en pánico absoluto. Las valoraciones cambian de un microsegundo a otro por los algoritmos de alta frecuencia. La liquidez se evapora. Tratar de capturar todo el sistema en un modelo estático me parece una abstracción inútil, la verdad. Un ejercicio de pizarra que no sobrevive al caos del mercado. Bueno, entiendo tu postura, pero lo fascinante aquí es que justo después de un shock masivo, digamos la caída de un gigante como Lehman Brothers, el tiempo se congela en términos contables y legales. ¿A qué te refieres con que se congela? A que los reguladores y los administradores concursales necesitan imperiosamente calcular todos esos contratos a la vez. Tienen que ver quién es insolvente y quién no en ese milisegundo exacto, para evitar un contagio total. Claro, necesitan la foto para saber a quién rescatar. Exacto. Si no somos capaces de resolver este modelo base estático, si las matemáticas no nos permiten hacer esa foto fija de quién le debe a quién, los reguladores están completamente a ciegas intentando gestionar el sistema en movimiento. Visto así, tiene sentido. Si no puedes resolver el sistema en pausa, gobernar la versión en movimiento es pura fantasía. Y eso nos lleva a la pesadilla computacional del estudio. Mencionan clases de complejidad como PPAD, FIXP o la teoría existencial de los reales. Vamos a traducir esto para no perdernos.
Lo fundamental para nuestra audiencia es entender la diferencia abismal entre un problema difícil y un problema computacionalmente intratable. Piensa en resolver un sudoku muy difícil. Tratable. Te puede llevar horas, pero sigues reglas lógicas y lo sacas. Exacto. Pero en matemáticas computacionales hay niveles donde los recursos necesarios crecen exponencialmente. El estudio detalla que calcular de forma exacta la red financiera es un problema FXP completo. Es como intentar predecir el clima global átomo por átomo. Requiere una precisión infinita que ningún ordenador puede manejar. Imposible en la práctica, vamos. Por eso los informáticos buscan soluciones aproximadas. Pero trabajos anteriores ya demostraron que la versión aproximada de este problema es PPAD completa. Sinceramente, me muestro bastante escéptico ante este enfoque. ¿A quién le importa qué clase de complejidad teórica pertenece? Seamos realistas. Si hay un problema grave y un banco sistémico va a caer, los bancos centrales no se ponen a hacer ecuaciones. Imprimen dinero, inyectan liquidez masiva y ya está. Inyectar liquidez es la respuesta política habitual, sí, pero hacerlo sin poder resolver el cálculo es justo el peligro que denuncia este estudio. Decir que el problema es PPAD completo significa algo devastador. Y es que sabemos que existe una solución, un equilibrio matemático. ¿Pero no podemos encontrarlo? Encontrarlo podría llevar a los superordenadores más potentes del planeta más tiempo que la edad misma del universo. ¡Wow! Eso pone las cosas en perspectiva. Así que cuando el Banco Central interviene imprimiendo cientos de billones, es un acto de fe ciega total. Están lanzando cubos de agua en un laberinto en llamas y completamente a oscuras esperando que caiga en el lugar correcto. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pero te voy a lanzar otra crítica sobre el hallazgo principal del documento. ¿Adelante? El gran salto matemático que proponen desde la Universidad de Aarhus es una mejora en el límite inferior de dureza para esta aproximación. Antes se sabía que era PPAD difícil para un margen de error minúsculo del 0,048. Un 5% de error, más o menos. Sí, y ahora los autores han demostrado que sigue siendo extremadamente difícil incluso con un margen de error mayor del 0,101, básicamente un 10%. Y mi crítica es, un 10% de margen de error parece un tecnicismo minúsculo para un matemático. ¿Por qué se presenta como un logro tan grande para estos investigadores? Porque en la escala del sistema financiero global, un 10% no es un tecnicismo minúsculo. Un 10% de error en una red de derivados equivale a cientos de billones de euros de incertidumbre. Ah, claro. El volumen total del mercado de derivados es gigantesca. Es colosal. Imagina que un regulador dice, vale, vamos a conformarnos con equivocarnos en cientos de billones de euros al calcular quién quiebra, solo para que el ordenador nos dé una respuesta rápida. Y lo que demuestra el estudio es que ni siquiera así el ordenador puede darte la respuesta. Exactamente. Demostrar que, incluso aceptando una estimación tan relajada, el cálculo sigue siendo intratable, es un balde de agua fría absoluto para los algoritmos de riesgo. Demuestra que relajar las exigencias matemáticas no salva al sistema de su propia complejidad. Es fascinante. Y para demostrar esta intratabilidad sin atajos, exploran un detalle que a mí me dejó completamente maravillado. Deciden usar bancos como si fueran piezas de hardware de un ordenador. Sí, la reducción desde el problema Pure Circuit es la parte más creativa del estudio, sin duda. Construyen auténticos ordenadores usando Mangbus, crean los llamados gadgets de redes financieras, que son pequeños grupos de bancos ficticios. Y demuestran paso a paso que, al configurar un banco con una deuda específica y un seguro CDS, ese banco actúa exactamente igual que una puerta lógica NAND en un procesador informático. Para visualizar esto, pensemos en un microchip de toda la vida. Una puerta lógica recibe impulsos eléctricos, evalúa ceros y unos y emite un resultado. En este modelo, los bancos hacen lo mismo. Pero en lugar de electricidad, usan transferencias condicionales de dinero. Exacto. Un banco mira a sus vecinos. Si son solventes, lo lee como un 1. Si han quebrado, es un 0. Y en función de eso, activa o no el pago de su seguro, enviando la señal al siguiente banco. Y llegan al nivel de modelar puertas más complejas, como la puerta Purify, porque en las finanzas un banco puede estar a medias, pagando solo el 50%. Ni un 1 puro, ni un 0 puro. Un valor basura, digamos. En informática eso es el símbolo de la perpendicular, un valor nulo o indefinido que complica todo. Y la red bancaria actúa como un circuito depurador para procesar esos pagos parciales caóticos. Es como si el sistema financiero global estuviera realizando cálculos matemáticos incomprensibles de manera descentralizada, simplemente existiendo.
Hemos construido un superordenador planetario de forma accidental. Y estamos metidos dentro de él. Si conectamos esto con el panorama general, da verdadero vértigo. Pero el vértigo real, el abismo definitivo, llega en la última sección del estudio, cuando abandonan el modelo matemático perfecto y meten la realidad ineludible del mundo empresarial, que son los costes de quiebra. Los famosos parámetros alfa y beta del modelo. Sí. En un mundo teórico, si un banco quiebra y vende sus activos para pagar, el valor de esos activos se mantiene. Pero sabemos que en la vida real, si tienes que vender con urgencia, vendes a precio de saldo. Las famosas vendas de pánico. Los activos se deprecian brutalmente y ese efecto se modela con el parámetro alfa. Si un banco quiebra, sus activos externos valen un factor alfa que es menor que 1. Y aquí revelan el detalle crítico. Al introducir estos costes de quiebra, es matemáticamente posible que no exista ninguna solución de compensación. El sistema simplemente se rompe. Ya no es que sea difícil encontrar el equilibrio, es que directamente puede no haber ningún punto de equilibrio posible que cuadre las cuentas de todos. Analizan dos problemas de decisión existencial aquí. El primero es CDS Hash Clearing. ¿Qué viene a preguntar? Si los activos pierden valor en la liquidación, ¿existe siquiera alguna solución matemática válida para la red? Y el segundo es CDS Can Survive. ¿Puede un banco específico evitar la quiebra si hay múltiples soluciones teóricas? Y el hallazgo asombroso es que estos problemas pertenecen a la clase ER completo. La teoría existencial de los reales. Para ponerlo en perspectiva, esto es muchísimo más difícil que los típicos problemas NP de los que hablan los informáticos. ¿Qué implica matemáticamente resolver un problema ER completo en este contexto? Implica encontrar las raíces exactas de polinomios de cuarto grado gigantescos y totalmente interconectados. Es como intentar cuadrar el balance de una cuenta bancaria enorme, donde cada nueva transacción altera retroactivamente el valor de todas las anteriores en un bucle infinito. Como alguien crítico con el sistema, tengo que decir que esto roza el absurdo regulatorio. ¿Cómo es posible que la regulación internacional permita la creación de estos instrumentos CDS de forma masiva? Es una pregunta muy pertinente dada la evidencia matemática. Es que estamos permitiendo que se tejan estas redes sabiendo ahora que, en caso de crisis y depreciación de activos, es matemáticamente imposible saber si la red tiene solución. No puedes saber si un banco en concreto sobrevivirá al impacto. Estoy plenamente convencida de esa conclusión y te apoyo totalmente. Durante décadas hemos analizado las crisis como problemas de pura gestión administrativa o de modelos de riesgo incompletos. Como si fuera culpa de un banquero codicioso o un regulador despistado. Exacto. Pero el inmenso valor de este documento de AURS es que proporciona la prueba matemática irrefutable de que ciertos niveles de complejidad financiera superan nuestra capacidad de cálculo fundamental del universo físico. Han demostrado que el riesgo sistémico es una propiedad matemática intrínseca de la topología de la red. Una barrera física infranqueable. Es hora de ir cerrando, y para quienes busquen llevarse lecciones prácticas de este análisis a fondo, vamos a hacer un repaso enérgico de las 3 conclusiones claras. La primera conclusión es que calcular quién debe a quién en una crisis con CDS es computacionalmente intratable. Es un problema PPAD completo, incluso asumiendo márgenes de error gigantescos del 10% en las estimaciones. No hay atajos para los reguladores. La segunda gran lección es la visualización técnica del sistema. Las redes de bancos y contratos derivados no son solo hojas de cálculo. Actúan literal y matemáticamente como circuitos lógicos informáticos que evalúan ceros y unos de forma continua. Y la tercera, y quizás la más grave, es que al añadir los costes de quiebra del mundo real, la simple pregunta de si el sistema tiene arreglo matemático o si un banco sobrevivirá se vuelve un problema ER completo. Entramos en un terreno donde la propia existencia de una solución deja de estar garantizada. Y quiero explicar por qué a quienes nos escuchan debería importarles profundamente este nivel de abstracción matemática. Resulta que nuestras hipotecas, nuestros ahorros de toda la vida y los fondos de pensiones viven atrapados en esta misma red. Totalmente. Y si la red es matemáticamente indescifrable ante un shock, significa que todas las medidas de los gobiernos y reguladores son puramente experimentales. Operan a ciegas por fuerza bruta, no mediante cálculos exactos. Estar realmente bien informado hoy en día significa entender los límites de nuestro propio sistema. Y para reflexionar antes de nuestro próximo encuentro, quiero dejar un pensamiento provocativo en el aire. A ver.
Si el tejido mismo de nuestra economía actúa como un gigantesco circuito que evalúa polinomios imposibles de resolver, ¿significa eso que las futuras crisis financieras globales no son el resultado de la mala gestión humana, sino simplemente inevitables errores de cálculo? ¿Verdaderos bugs codificados en la estructura misma de nuestros contratos? Es una reflexión espectacular para cerrar. Demuestra que no tenemos el control total que creemos tener. Ha sido un análisis realmente profundo. Un adiós muy cordial a nuestra audiencia. Agradecemos inmensamente su tiempo y atención. Les instamos a seguir sintiendo curiosidad, a cuestionar la estructura del mundo que los rodea y a acompañarnos en nuestra próxima exploración a fondo. Hasta pronto.